Qué tremendo esto que acabamos de leer. Imagínense que habían sacerdotes que no servían al Señor con amor. Para ellos era un fastidio, era una carga para ellos. Mire lo que dice el verso 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién hay entre vosotros que cierre las puertas o alumbre de balde mi altar? Yo no me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Además, habéis dicho, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Trajisteis lo robado, o cojo, o enfermo, y me lo presentasteis, como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Miraban despreciable la mesa del Señor, los sacrificios. Era un fastidio para ellos, cuando más bien es un privilegio. El religioso no le gusta servir al Señor. Cuando se convoca evangelismo lo ve como un fastidio. ¡Ay! ¿Quiere orar usted por las ofrendas? ¡Ay! No le gusta nada. ¿Quién quiere testificar las maravillas que el Señor ha hecho? No quiere el religioso. El religioso no quiere, pero ni ayudar a limpiar la iglesia, asear la iglesia, a barrerla. Ni eso quiere. Ni limpiar la silla donde se sienta. Pero el siervo de Dios sí lo hace. El siervo de Dios se deleita, amén. El siervo de Dios lo ve como un privilegio. Más bien se siente indigno de hacerlo y se siente agradecido con Dios porque el Señor le ha dado ese honor, ese privilegio de servirle en algo. Eso es el siervo de Dios. El siervo de Dios dice amén. Cuando el Señor dice, ¿y quién irá por nosotros? Heme aquí, dice el siervo de Dios. Como decía Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá? Dice el Señor. Yo voy, dice el siervo. ¿Y el religioso? El religioso no quiere, no va. Otra característica. El siervo de Dios se santifica. Se santifica. Confiesa sus pecados a Dios, no al cura, ¿verdad? A Dios. Leemos en el Salmo 32. Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire qué bonito, así hace el siervo de Dios. No encubre su pecado, hermano. No lo encubre. No lo encubre, lo confiesa. Confiesa delante del Señor, Señor, yo pequé. Humillado y arrepentido lo confiesa y Señor, perdóname porque he fallado. Como aquel hombre que estaba en el templo orando y no quería ni levantar la cabeza y se daba golpes de pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. El religioso
dice, no, yo ando bien, como el fariseo decía que andaba bien. Gracias a Dios porque no soy como los hombres, como los demás, ni siquiera soy como ese publicano. Pero ¿cuál de los dos descendió justificado, dice el Señor? El que se humilló, el que se arrepintió, el que confesó su pecado. Hay gente que dice, yo no le hago mal a nadie, yo no le hago mal a nadie. Y piensa que porque no le hace mal a nadie, ya se va a ir al cielo. Qué equivocación. El siervo de Dios, como habíamos visto ya en Mateo 21, también hace la voluntad de Dios. Porque ¿qué dijo el siervo de Dios, el primer hijo? Que no quería ir cuando el Señor le ordenó hacer algo, pero después arrepentido fue. El siervo de Dios sirve al Señor, por eso se llama siervo, porque el siervo sirve. Si no sirve, no es siervo. Y también va creciendo, no se queda estancado. En Efesios 4:13 leemos. Efesios 4:13. Vamos a leer desde el 11 para tener un contexto un poquito más amplio de lo que se está diciendo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya sabemos nosotros que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito, y si el Señor ha dejado dones, 9 dones espirituales, los ha dejado para la edificación de la iglesia, asimismo los dones ministeriales también son para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el cristiano que pertenece a la iglesia, ¿verdad?, que está unido, que trabaja en unidad con los demás hermanos, que ama a Dios, que sirve a Dios, ese hermano entonces va a ir creciendo constantemente porque se va a estar edificando, porque viene a la iglesia con un corazón abierto, viene a la iglesia con el deseo de alabar a Dios de todo corazón, de escuchar la palabra y retener lo que aprendió, ponerlo por obra. Entonces se va edificando, va creciendo, pasan los años y ese siervo se le ve el cambio, se le ve que está madurando, se le ve que ya no es el mismo recién convertido, se ve que es una persona ahora útil en el reino de Dios. El religioso es el mismo carnalón de toda la vida. Al religioso todavía hay que andarlo visitando para animarlo, al religioso hay que andarlo exhortando para que no peque. Imagínense que al religioso hay que estarle diciendo, hermano, congréguese, vaya a la iglesia. El siervo de Dios más bien es de los que va a motivar a otros. Es un motivador, es un atalaya, eso es un siervo de Dios. El siervo de Dios no retrocede, Hebreos 10:39. Capítulo 10, verso 39 de Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos creen eso? La gloria del Señor. No somos de los que retroceden para perdición, porque hay mucha gente que retrocede, hermano. ¿Cómo no va a retroceder el religioso si no hay edificación en su vida? Si no ama a Dios, si no siente nada. Mira, el religioso es tremendo porque viene a la iglesia y no siente nada. No siente la presencia de Dios. Así como entra, así sale. Y a veces hasta salen peor, salen amargados.
por esa razón ya no quieren nada con Dios y retroceden. Óigame, ¿qué pasa con un niño si usted no lo alimenta? ¿Qué sucede con un niño si no lo alimenta? Se desnutre y se muere. Eso pasa con el cristiano que no se alimenta espiritualmente. Comienza a perder fuerzas hasta que después muere espiritualmente. Por eso decimos, el siervo de Dios tiene la característica de que va creciendo. Y se le ve el fruto, se le ve el crecimiento. Usted puede estudiar en la Biblia cualquiera de todos los personajes que aparecen aquí en la Biblia, siervos de Dios, y usted va a ver que en sus inicios no eran la misma persona que cuando ya estaban en sus últimos días. No me diga usted que Moisés era el mismo Moisés, aquel que mató al egipcio, el mismo Moisés que luego, después de los 40 años, está hablándole al pueblo, hablándole a esa nueva generación. Por eso se escribe el libro de Deuteronomio, a esa nueva generación de israelitas que van a entrar a conquistar la tierra prometida, porque la generación de 20 años para arriba que habían salido con él de Egipto, esa generación pereció en el desierto. Así que la generación nueva, vemos a un Moisés hablándoles. ¿Usted cree que es el mismo Moisés? Era un Moisés diferente, un Moisés maduro, manso, sabio. Y así con todos los siervos de Dios, diferentes. ¿Usted se siente diferente hoy en día? ¿Se siente que ha crecido más que hace un año o hace 2 años? ¿O se siente la misma persona? ¿Verdad que se siente diferente? Y si usted se siente el mismo, o se siente que ha retrocedido, preocúpese. Preocúpese, porque si el Señor arrebata hoy la iglesia, usted se queda. O si le toca morir, se va al infierno. Preocúpese. La última característica del siervo de Dios es que es una persona virtuosa. O sea, es una persona, entre otras cosas, amable, no contencioso, manso. Vamos a ver ahí en 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para sufrido. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo debe ser el siervo del Señor? No debe ser contencioso o peleón, pues. Debe ser amable para con todos. Oiga bien, amable para con todos. Aquí vemos reflejada una característica del fruto del Espíritu, que es la benignidad. Es una persona, ¿verdad? El siervo de Dios tiene que ser benigno, pues, una persona accesible, que la gente pueda acercársele y las personas puedan hablarle con tranquilidad, con normalidad, y que no sea una persona difícil. Hay gente que es difícil, que no se le puede hablar, que usted no puede acercárseles, que desde que usted llega y quiere entablar una conversación con ellos, usted siente que hay una pared ahí, porque tal vez le queda viendo hasta mal. Son personas que usted tiene que sacarle las palabras como con cuchara. Usted le pregunta, hola, ¿qué tal está? Bien. ¿Y cómo ha estado? El Señor le bendiga, mire que le quiero hablar del Señor. ¿Qué quiere? Si usted no puede hablarle a una persona así. Imagínese un hermano que venga de graduarse o algo del colegio o de la universidad y usted alegre le va a preguntar, hermano, ¿y cómo le fue en la graduación? Bien. ¿Y cómo estuvo? ¿Estuvo bonita? Sí. ¿Y serio?
Pero si la persona le dice, sí, fíjese que estuvo bonita la graduación, gracias a Dios, mire que pude culminar mis estudios y gracias al Señor todo salió bien, y empieza a platicar qué bonito. Pero hay personas que no se puede. Esa última característica es importante, hay que ser virtuoso, hay que ser amable, hay que ser accesible. Hay que comportarnos como debemos, ¿verdad? Como cristianos, como lo que somos. Tomando en cuenta, hermano, esas características tanto del religioso como del siervo de Dios, pregúntese usted, si pasa la otra diapositiva, pregúntese usted, hermano, después de lo aprendido, ¿qué opina? ¿Es usted un siervo de Dios o un religioso? Respóndase usted mismo. Si usted concluye, hermano y hermana, que usted es una persona religiosa, pues está a tiempo, está a tiempo. Puede hoy mismo cambiar esa situación y dejar de ser religioso y convertirse en un siervo de Dios. Puede hacerlo. Lo único que necesita hacer es creerle a Dios y comenzar a poner por obra la palabra del Señor. Comenzar a vivir su vida espiritual como Dios quiere, porque quizás usted aceptó a Cristo, pero se quedó ahí, solo en aceptar a Cristo. No, necesita usted instruirse en la palabra. Necesita usted ponerla por obra, porque de nada sirve que conozcamos toda la Biblia, la sepamos de memoria, y si no ponemos por obra la palabra, estamos en nada. Necesitamos ponerla por obra. Necesita usted llevar una vida de oración. El cristiano que no ora va a estar carnal todo el tiempo. Se necesita orar, o si no usted es carnal. Ore todos los días. Ayune para que todas esas ligaduras de impiedad, esas ataduras que del mundo usted trae, el Señor las rompa. Ayune. Si usted es una persona que miente con facilidad, ayune para que eso sea roto en su vida. Si usted es una persona amargada, ayune para que el Señor le quite esa amargura. Si usted es una persona rencorosa, ayune y el Señor le va a quitar eso de su corazón. Si usted es una persona terca, obstinada, de esos que cuando le dicen algo más bien hacen lo contrario, ayune también para que el Señor cambie eso en su vida y que usted sea una persona que sepa recibir un consejo. Si usted es una persona engreída, altiva, ayune y ore. Pídale al Señor que le quite eso, que le haga humilde. Y si usted es una persona que tiene espíritu de inferioridad, también pídale al Señor que le ayude a no sentirse menos que nadie, porque usted no es ni más ni menos que nadie, todos somos iguales. Una vida de oración, una vida de estudio de la palabra, congregarse constantemente, participar en todo lo que la iglesia hace, sea una vigilia, sea un ayuno, sea un evangelismo, cualquier cosa que hagamos en la iglesia, participe, involúcrese, y va a ver usted que ya no será un religioso más, sino que será uno de esos pocos siervos de Dios que conformamos esa manada pequeña por la cual viene el Señor. Amén. Regálele un aplauso al Señor.